con Jorge Brignole. Cuéntanos. Nos encontramos acá ya. Quisiera, pues, no es El doctor terminar de Vicente cerrar Sánchez. la parte de, Están poniéndose de acuerdo, ¿no? La parte de atrás. claro, todo lo que es la sobrebase para ya pues no terminar de levantar las paredes. Eso es lo que para que no se quede abierto, pues. Claro. Doctor Vicente Sánchez, visitando ya a Silvia, sabemos la cantidad de ocupaciones que tiene, pero llegó ya a San Luis y conociendo la realidad, viendo in situ las cosas para este apoyo que usted había señalado y que ella contenta está esperando el día de hoy. Bueno, cumpliendo un compromiso que ofrecimos públicamente, siempre con el ánimo de permitir que toda persona y toda familia, cuando sucede circunstancias que nadie desea, a veces una tragedia, a veces un accidente, podamos nosotros siempre como seres humanos apoyar y respaldar. Silvia, estamos contigo. Hemos tenido una pequeña cortesía, ya hemos ido a la ferretería, hemos comprado algunas bolsas de cemento que ya tú lo podrás recoger, pero el esfuerzo es que estamos contigo como ciudadanos, como personas comunes y silvestres, como vecinos que queremos siempre apoyar a un vecino por solidaridad, en este caso a ti y a tu familia que tanto lo necesita. Silvia, solidaridad, una palabra importante que tú la vas sintiendo poco a poco entre la gente que se ha acercado y el día de hoy el doctor Vicente Sánchez. Bueno, pues esa es la verdad, pues no, porque desde que usted, gracias a Dios, empezó la campaña por los materiales de acá de la casa, pues he visto que vecinos de acá, tanto de San Luis, de la provincia de Cañete, me han estado apoyando, se han estado solidarizando cada día conmigo y pues yo se lo agradezco de todo corazón y como siempre se lo he dicho a usted, pues no, pidiéndole la bendición de Dios para esas personas y para todos en sí, porque de alguna u otra manera siempre me han apoyado. Vicente, ¿qué mensaje darle a la gente? Porque acá hay un tema, nosotros te hemos conocido con el tiempo, te hemos conocido como una persona muy humana. Dejemos el político de lado, dejemos el profesional, sino humano. ¿Qué mensaje dar de solidaridad al hermano? Lo que estás haciendo el día de hoy, tú acá. Yo creo que es muy importante que, al margen, como bien has dicho, de la política, siempre el factor humano es la relación que tienen que haber entre las personas, de apoyo, de respaldo. Nosotros, en nuestra historia, somos un pueblo, hemos sido un pueblo muy unido, también con muchas divisiones, pero hemos sobre todo sido un pueblo muy unido y creo que en estos tiempos donde todo prima lo material, el individualismo, yo creo que esos valores tienen que ser expresados a nuestros hijos, a nuestros vecinos, también como ciudadanos, que podamos establecer siempre, ante cualquier circunstancia que sufra cualquier persona, cualquier vecino, podamos estar nosotros apoyando. Ese es el sentido, esa es la reflexión que con este humilde apoyo que estamos ofreciendo a Silvia, podamos también transmitir a los vecinos. Eso es educación, cultura, es el servicio, es la vocación de servicio que tiene que tener cada uno de los ciudadanos de nuestra región. Y yo creo que esa es la base, el fundamento para un desarrollo. No es solamente lo material, no es solamente tener dinero, sino también para qué tienes progreso, para qué tienes desarrollo, para qué tienes educación, si no es para servir, si no es para buscar que todos los peruanos y peruanas logremos también el progreso que todos tenemos derecho a gozar y a permitir que todos los demás seres humanos lo tengan. Perfecto, Silvia. Aprovechamos ya todos, poco a poco, por la distancia, los problemas, han ido cumpliendo. Pero hay que tocar la puerta a uno grandazo que se comprometió y todavía no. El gobierno regional todavía no te trae los materiales, no los vemos acá. A ver, llámalo porque el lunes tenemos que ir allá a la gerencia. Así es, bueno, pues al señor Fernández Estrella le pido pues no que se haga presente, que se acuerde de su promesa. Conoce a uno de los políticos más que vemos, pues no, que simplemente prometen y al final de cuentas todas sus palabras quedan en eso, en palabras nada más. Pues yo confío mucho en usted y pues aquí lo estoy esperando. No, sobre todo que hemos hablado con el propietario de toda esta zona y dice que ya quiere su calle limpia para comenzar a hacer la pista, así es que hay que decirle a Enrique Fernández Estrella que de una vez la donación que se comprometieron para que esta casa comience a funcionar. Te llega lo de la región y arrancas a construir. Bueno, desde mañana mismo con las bolsas que me está dando el señor. O sea que Vicente vas a ser, digamos, el padrino de la primera etapa ya de frente con lo que has hecho. Sí. Vicente, ¿quién más te está apoyando? El doctor Cristian, que te agradezco de verdad bastante, inmensamente. Desde el momento en que yo he llegado al centro de salud, pues el doctor me ha estado apoyando en todo,
Le agradezco la confianza que él ha tenido en mí, porque cada día pues no me ha hecho crecer, como se dice en el trabajo. Le agradezco bastante al doctor. Señora, su familia también estará esperando. Sus hijos no necesitan de una habitación, una vivienda decorosa. ¿Cree usted que este año se haga realidad y cuente usted con su nueva vivienda? Bueno, pues como le comentaba, yo espero ya antes del cumpleaños de Pierre, que es el 13 de abril, pues tener ya al menos un techo donde estar con los bebés. Al menos la más grandecita, Silvana, es la que siempre me dice, mamá, mi casita, y siempre, cada vez que venimos, es como una algarabía que ellos tienen, comienzan a corretear, incluso recuerdan cuando teníamos la casa de prefabricada, la verdad, me trae mucha nostalgia esto. Porque aquí fue donde empezamos con Pierre, ¿no? Aquí fue donde nosotros crecimos, quizás con nuestras diferencias, quizás cada uno viniendo de diferentes familias, pero empezamos a crecer aquí, empezamos a ser padres, empezamos, como se dice, a tener una familia, ¿no? Y yo se lo agradezco a todas las personas que me están apoyando en todo momento, a que mi casa pues sea realidad. Muy bien, pero ahora esas lágrimas que sean de alegría. Sí, son de alegría, ¿no, Silvita? Así es. Aquí estamos contigo y con tu familia. Sin Límite con Jorge Briñole.